Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Jorge Galán. Jorge, buenos días. Hola, buenos días. Autor de Noviembre, una novela fantástica que vio primero la luz en Latinoamérica con Tusquets y que ahora sale a la venta en España, también con Tusquets. Una novela que habla del asesinato de Ellacuría, los compañeros jesuitas y las dos mujeres que los acompañaban aquel fatídico 16 de noviembre de 1989. ¿Cómo surge la idea de escribir esta novela, Jorge? No es que surja una idea, sino que surge más bien una necesidad. Yo llegué a estudiar a la UCA en el año 91. No logré conocer a Ellacuría, ni a Martín Baró, ni a toda esa gente. Pero sí conocí a mucha gente que había convivido con ellos. Y desde el principio, a través de un maestro que se llamaba Francisco Andrés Escobar, de grata recordación ya, él me hablaba mucho de su relación con Ellacuría. Y me impresionaba de varias maneras, por la fuerza intelectual que tenía, por la convicción. Y luego recuerdo un día que estaba en el Museo de los Jesuitas y noté las ropas que tenían cuando los asesinaron. Hay una vibración especial ahí, ¿no es cierto? Sí, es muy impresionante porque además cuando ves aquello, cuando ves la sencillez, las pertenencias, cuando ves la sencillez que tenían, con la que vivían, te das cuenta que su sacrificio fue real, de que verdaderamente eligieron no ir a una universidad del extranjero, de Estados Unidos, de España, de Alemania, que eran gente que podían haber hecho eso, porque eran gente realmente notable y brillante. Ellos decidieron, sin embargo, quedarse en ese pequeño país en guerra y tratar de hacer algo por ese pequeño su granito país. de arena por la paz y por el desarrollo. Y eso es algo impresionante, eso es algo poco común. No tiene que ver con catolicismo, no tiene que ver con política, tiene que ver con humanidad. Y estas personas hicieron un sacrificio real y eso me impresionó mucho. Y llegó un momento en que sentí la necesidad de contar esa historia, que además... Que te viene persiguiendo, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra. Durante 20 años. Claro. Entonces, para el momento en que yo decidí comenzar a hacer entrevistas en serio, pues había pasado con esa historia en mí unos 20 años de verdad. Y había preguntado a muchas cosas sobre mucha gente. Y bueno, fue así como sucedió. ¿Por qué sucede la muerte de los jesuitas? ¿Es una muerte buscada? ¿Son víctimas de una situación, de una espiral de odio? Son víctimas del odio, creo yo. De un odio visceral y de un odio, como todos los odios casi, son incomprensibles, ¿no? Porque estas personas no lo estaban. Ellos tenían una voz importante, tan importante que desde su muerte ha quedado un vacío en nuestra sociedad tremendo. Pero quienes los mató la irracionalidad de ese odio y un poco el interés también, porque yo estoy convencido que los militares no les convenía la paz y Ellacuría era un puente entre el gobierno y la guerrilla en busca de esa paz y los militares querían destruir ese puente. Había mucho interés económico de por medio. En la novela hablas de un momento en el que relata Tojeira, en el que está en una habitación y aparecen no solo miembros del ejército, representantes del gobierno, sino incluso un representante norteamericano que al principio parece ser uno de los buenos de la película y después vemos que no es así, en el caso de una de las testigos sí, de Lucía Serna. ¿Hasta qué punto esa parte es novelada o es real? No, todo lo que habla la novela respecto del caso, todo es verídico. No hay nada novelado porque hay partes de la novela que para dar un contexto, para que el lector entendiera lo que estaba sucediendo en noviembre del 89, pues yo novelo y cuento un poco lo que estaba sucediendo en la época de la ofensiva y ese tipo de cosas. Pero todo lo referente al asesinato, a Lucía, a los jesuitas, todo eso, todo es verídico. No hay ahí nada de ficción. Para mí, yo lo consideraba muy importante porque lo que quería era contar esa historia, que me parecía vital. En esa historia hay varios personajes. Hay un personaje que a mí me parece fundamental, que es
que es el jesuita Tojeira, que es como el que recoge el testigo Sí. de los asesinados y el que simboliza esa lucha contra viento y marea para que se sepa la verdad. Hay varios aspectos de Tojeira que a mí me parecen notables. Primero, su propia transformación. Su propia transformación y la manera en que vence el miedo. Sí, porque no tenía madera de líder. Sí, él estaba ahí, era el provincial, pero se encargaba de cosas administrativas. Y cuando se da el asesinato, este hombre, bueno, va y remonta y hace algo y se enfrenta a los poderes fácticos. Y es muy impresionante esa conversión, que casi no se menciona, pero en realidad fue así. Y ha estado ahí durante todo este tiempo, tratando de que se haga algo. Es bastante admirable eso. Yo le estoy muy agradecido también porque fue muy generoso conmigo y me contó muchísimas cosas. Sí, él cuenta en tu libro cosas Ajá. que no se habían contado en ningún otro libro sobre Y el es un asesinato. hombre muy valioso, muy valioso realmente. ¿Se puede saber hoy quién o quiénes inspiraron el asesinato de los jesuitas? Sí, fueron el Estado Mayor de mi país. Y el Estado Mayor de mi país, René Emilio Ponce, Cepeda, Bustillo, Inocencio Montano, entre algunos, ¿no? Pero participó mucha gente más. Y de todos he sabido que Richard Chidester de la CIA estaba en esas oficinas, ¿no? En el Estado Mayor. Toda esta gente ahora está queriendo ser juzgada. Bueno, Ponce ha muerto ya hace tiempo, pero el resto está queriendo ser juzgada. Y lo cierto es que el gobierno de mi país, pues no, el gobierno de El Salvador no quiere la extradición y no colabora con eso. ¿Qué te supone tener que contar esta historia? ¿Qué te ha supuesto contar esta historia? Porque supongo que en un país como El Salvador, donde se ha establecido, digamos, que una política de silencio respecto a ciertos temas. Sí, hay una cosa que sí, han habido amenazas y hay algunas que podías esperártela cuando escribiste estos temas, que te parecería normal, Que ¿no? entran dentro del sueldo, por Ajá, así sí. decirlo. Pero hay una cosa que me sorprendió mucho y no me lo esperaba. La cantidad de gente que me escribió amenazándome, diciéndome cosas terribles o llamándome traidor por haber escrito esa historia. Eso me sorprendió porque primero sucedieron tan pronto que estaba seguro que la mayoría de esa gente no conocía el libro, que estaban escribiendo desde el mismo odio que 25 años antes había asesinado a estas personas. No sabían de qué iba el libro y eso, ver que la sociedad es así tan todavía tan irracional, pues me sorprendió mucho. No me esperaba, tampoco me esperaba que me llamaran un traidor, porque en realidad yo no estoy haciendo nada en contra de mi país. Yo lo que hice fue contar una historia, la historia de un asesinato. Y en mi libro hablo del asesinato de los padres jesuitas y hablo del asesinato de Romero y hablo del asesinato de Elvis Celina y hablo de lo que le pasó a Lucía Serna. Hablo de muchas personas que sufrieron, que fueron amenazadas, que fueron asesinadas. Y es una historia que cuenta eso, pero no es una historia política, no es una historia religiosa tampoco, sino que es una historia humana, una historia de impunidad, una historia de dolor. Y eso es lo que quería contar. Y por eso me parece totalmente irracional que hayan personas que crean que yo he traicionado algo, porque no he traicionado absolutamente nada. Probablemente estés haciendo un servicio a tu país, sin pretendiéndolo o sin pretenderlo, porque... Yo también quería traer la historia al presente, porque es una historia que estaba olvidándose. Sí. Y la UCA hace una conmemoración y cada vez cada vez le hacen menos caso y no sé. Es así. Y tenía la necesidad de ponerlo sobre la mesa, que la gente supiera lo que pasó. Me parecía muy importante eso. ¿Cómo queda en Salvador el recuerdo de Yacuría, de los compañeros jesuitas, de las dos mujeres y anteriormente Rutilio, Romero? Toda esa sangre de los mártires que algunos le llaman, ¿cómo se percibe hoy en El Salvador de 2016? Pues de diversas maneras, no puede ser de una sola. Hay gente que todavía aprecia mucho lo que se hizo. Ya hablaba antes de un vacío intelectual que hay.
porque era tan fuerte la influencia de los jesuitas en los años 80 y 70 que al desaparecer eso, pues también desaparece buena parte de la fuerza intelectual de mi país, de la fuerza intelectual, religiosa. Si pensamos en los años 80 estaba Romero y luego Ellacuría y Segundo Monte, y luego Rivera Damas, y luego la voz de Rosa Chávez también era muy potente, y luego todas esas personas desaparecieron. Y ese vacío es muy difícil de llenar, y a día de hoy no se ha llenado. Alguna gente radical sigue viéndolo como unos subversivos, o como gente que llegó ahí y no debía estar ahí porque eran extranjeros. Romero creo que es visto como mucho más, con mucha más aceptación. Sí, pero probablemente ahora, porque hasta hace tiempo No, también claro. era... Ahora con el Papa me Francisco refiero- sí que es verdad que, Sí. que también se ha dado un empujón, se ha declarado beato, bueno, en fin. Sí, eso ha ayudado mucho, pero los jesuitas no tanto, los jesuitas estaban cada vez más en el olvido y eso me parece injusto porque realmente decidieron quedarse en ese país en guerra y decidieron hacer cosas por las personas y eso es absolutamente inusual. ¿Crees que Salvador, y con esto acabamos si te parece, puede construir su futuro sin cerrar determinadas heridas, sin que haya una justicia? No solo me refiero al asesinato de los jesuitas, evidentemente, porque estamos hablando de un país que ha sufrido durante muchos años una guerra muy sangrienta y mucha, Es claro que mucha no, represión. es claro que no, porque un país no puede fundarse sobre la impunidad. Y si revisamos la historia de mi país, desde el último siglo, por decirlo, en 1932 hubo casi 30.000 indígenas muertos, luego una generación de escritores, comenzando por Roque Dalton, luego Romero, luego Rutilio, luego unas monjas norteamericanas, luego los padres jesuitas. Nadie ha sido juzgado, nadie ha sido condenado. Si ves la sociedad salvadoreña ahora mismo, es una no sociedad, es un no país, donde hay docenas de muertos al día. No sé, estamos completamente en la anarquía. Y parece que nada sucede y parece que nada es correcto. No se puede fundar un país sobre la impunidad, sobre el dolor. No se puede. Y lo estamos evidenciando. Y estamos cada vez más perdidos. Sin embargo, sí que están los procesos abiertos. Lo que sucede es que no se terminan de sustanciar. Sí, hay procesos abiertos. El de los jesuitas es un proceso abierto. Pero en realidad el gobierno de El Salvador lo que hace es burlarse del proceso. Y no estoy diciendo esto y estoy poniéndome en contra de mi país, estoy poniéndome en contra de unas personas que saben quiénes son los asesinos de estos hombres y no hacen nada. Y me parece una cosa muy injusta, porque es un asesinato. Como las masacres, el Zumpul, muchas masacres que se dieron durante la época de la guerra y han quedado también impunes. Y son masacres terribles. Y se hicieron cosas terribles. ¿Y cómo es posible que no suceda nada? ¿Cómo es posible que todos estén muy tranquilos en su casa? Es que no se comprende. No se puede comprender. Yo creo que la guerra no te da derecho a hacer lo que sea. No te da derecho a eliminar poblaciones enteras de personas, de niños, de mujeres, de ancianos. ¿Por qué tendría que la guerra darte derecho a eso? No creo que sea el camino. Noviembre de Jorge Galán, una novela excelente, doy fe de ello. Muchísimas gracias por escribirla y por mantener vivo ese recuerdo, no solo de los jesuitas, sino también de la lucha que... Bueno, gracias por lo que dices de la novela, por la entrevista, y espero que a la gente le interese porque más allá de mi libro, la historia en sí misma de estos hombres es una historia maravillosa. La historia de Romero, de Ellacuría, de Segundo Monte, de Martín Baró, de López y López, todas estas personas que eran realmente excepcionales. Y hay que seguir compartiéndola y conociéndola. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, gracias a ti.